Acompañar el duelo en la infancia no es tener todas las respuestas. Es estar, escuchar y dar palabras simples para lo que duele. Hoy Majela nos cuenta su historia. Hola, bienvenidos a Íntimos, soy Sabrina Durruti. Este espacio es para compartir historias que inspiran. Hoy me acompaña Majela de Marco, que es periodista y escritora de libros infantiles. Hola. Gracias por la invitación. Bueno, me llegó tu libro que habla de duelo. Acá estoy, se llama, ¿no? Sí, acá estoy. En mi vida yo pasé por varias muertes físicas. Desde chica, a los 8 años, una compañerita de curso, que si bien no era una amiga, a los 8 años que se muera alguien, cuando uno cree que se mueren de viejitos, claro, fue muy fuerte. A los 17 años se murió mi mejor amiga de cáncer, Verónica. A los 27 se murió mi papá y esa fue la muerte que ya me dejó bastante knockout. El vínculo, ¿no? Siendo tu papá, imagino que habrá sido un golpe fuerte. Además mi papá era mi lugar seguro, era una hermosa persona, era sensible, era tierno. Entonces, bueno, fue como muy fuerte. A los 35 años se murió mi abuela, que sí, se murió de viejita, pero era mi abuela preferida, mi abuela materna, Margarita. Y hace 4 años falleció mi tía de cáncer de páncreas, que mi tía es como yo la digo presente, es como mi segunda mamá, porque no solo me maternó mi mamá, ella me maternó también, me maternó mi abuela. Fue y es una persona muy importante en mi vida. Recién después de todas esas muertes... Fueron aparte en distintos momentos de tu vida, pero a mí me llamaba la atención cómo canalizaste toda esa parte de tu vida que tiene que ver con la infancia, ¿no? ¿Cómo fue que lo viviste desde chiquita? ¿Cómo fue ese contacto tan cercano, ¿no? con una pérdida? Y bueno, fue muy, muy movilizante. Además, bueno, también las mascotas. Fallecieron varias mascotas, hámster y perros, que son parte de la familia, así que para eso también fue fuerte. Una tortuga que yo tenía, de repente cuando se murió, la toqué y estaba toda blanda, y eso me acuerdo que fue muy impactante. Claro, esa sensación, ¿no? Esa sensación física de que estaba blandita la caparazón fue fuerte. Y bueno, pero esto, la de mi mejor amiga también fue porque era otra persona que aportaba a mi vida alegría, era una persona que se reía de todo, yo siempre fui más seria, más introvertida, entonces como que también fue muy fuerte. Pero bueno, la de mi papá fue dura, no es que me tiré a llorar en una cama, pero yo siento que mi vida se estancó, ¿no? Hasta que nació mi hijo a mis 35 años. Claro. Y yo que creo en Dios, creo en Jesús, yo siento que esa fue la soga que Jesús me mandó y me dijo, bueno, te agarras de acá o claro, como esa lucecita, ¿no? Que siempre aparece en los procesos, en la vida, siempre. ¿No? Cuando tenemos una pérdida tan importante, al tiempo aparece algo que nos ilumina y nos cambia un poco, ¿no? A ver, nos ayuda a poder seguir procesando o gestionando esa pérdida. Sí, por eso yo siempre digo que mi hijo es mi gran maestro, porque con él me replanteé muchas cosas, me animé a esto, ¿no? Él fue, en realidad yo fui periodista durante 15, yo estudié periodismo y ejercí el periodismo durante 15 años. Y fue cuando nació Tobías que yo decidí ir tras mis sueños, porque me puse a pensar cuando Toby era chico, que cómo le iba a decir a Toby que él fuera tras sus sueños si yo no había ido tras los míos, ¿no? Claro. Porque mi segundo sueño en la vida, mi primero era ser mamá, y ese lo cumplí con él. Claro. Pero mi segundo sueño en la vida era publicar mis libros. Claro. Así que, bueno, él fue tan transformador que yo venía escribiendo cuentos para adultos, adultas, y cuando nació Toby, brotaron los cuentos infantiles. No es que yo dije, ahora que tengo un hijo me pongo a escribir para las infancias. No. O sea, fue tan transformado mi hijo en mi vida que empezaron a salir. ¿Cómo fue que pudiste trabajar esa pérdida de niña, ¿no? O sea, en tu casa hubo ese espacio de hablar, tuviste contención o hubo silencio. ¿Cómo fue ese momento? Sabes que yo siempre digo que antes no es como ahora, que los chicos tienen más habilitada la palabra. Y eso que mi mamá, mi papá no eran retrógrados, ni cerrados, ni nada, pero no estaba
esta cuestión de poder hablar tanto como ahora, ¿no? Yo con Tobías ahora, todo el tiempo, si ya lo veo medio tristón o una mirada rara, ya le pregunto, Claro. ¿no? Sí, sí. Antes no estaba esto. Yo creo que muchas cosas las resolvía escribiendo. Ya de chiquita. Sí, porque para mí escribir es sanador, o sea, yo necesito escribir. Más allá de que me gusta, lo necesito. Qué lindo, ¿no? Porque es una forma de plasmar todo eso que a veces uno por timidez o por no encontrar el lugar, a ver, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como más que uno está transitando algo muy profundo y muy pocos son los lugares donde uno se siente cómodo para hablar. Y muchas veces siendo niño los padres quizás no es que no te brinden ese espacio, sino que uno tiene como esa distancia con los padres, ¿no? Sí, porque yo también era más introvertida, o sea, yo no era una nena así súper charleta, no, era más para adentro, ¿no? Entonces ese proceso, yo creo que el escribir me sigue sirviendo hoy sí. para... Yo siento que saco lo que siento, lo saco afuera, ¿no? Claro. Desde ese lugar es muy sanador, ¿no? Y en tu casa, cuando sucedió, ¿se pudo hablar? ¿Lo pudiste hablar? ¿Cómo lo manejaron tus padres? No hubo tanto espacio para el diálogo, por eso yo considero que es muy importante, porque hoy en día este libro tiene muy buena recepción, sí. Porque lo que yo intenté hacer con Acá estoy es trabajar la muerte, pero desde el lado de la presencia, no solamente de la ausencia, porque claro, los libros que yo había leído para las infancias lo trabajan más del lado de la ausencia, y que es verdad, hay dolor, hay enojo, hay vacíos, pero también esas personas que ya no están físicamente siguen estando en los valores que nos transmitieron, en las canciones que nos enseñaron, en los libros que nos leían cuando éramos chicos y chicas, y también siguen estando en forma de mariposas, picaflores, venteveos, esas señales, vaquitas de ¿no? San Antonio. Sí, cuando mi papá falleció, que fue muy duro, yo no tengo dudas de que él empezó a aparecer como podía, en forma de mariposas, de vaquitas de San Antonio, en lugares rarísimos. Yo estaba encerrada en mi pieza y hacía así y apareció una vaquita de San Antonio, ¿no? O en forma de sueños muy vívidos. Eran sueños distintos a los normales, y mi papá era todo como mucho más luminoso, y él no me hablaba, pero me sonreía con una paz tremenda y me abrazaba, tal vez. ¿Y vos, ¿no?, sentías esa conexión emocional en ese sueño? Sí, no tengo dudas que eran sueños de contacto en momentos muy duros para mí. Por eso hace mucho que no lo sueño a mi viejo, y entonces digo, debo estar bien, porque él está más tranquilo y no tiene que venir a aparecerse. Bueno, capaz tanto que después de este momento momento no lo sabemos, pero es como habilitar también, ¿no? Un poquito que esa conexión que es súper saludable, si de vez en cuando uno lo disfrute, ¿no? Y que sea, qué sé yo, ese momento donde conectás con el amor y con ese vínculo invisible, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si después aparece. Me gustaría que nos cuentes un poquito más del libro. ¿De qué se trata? Es una historia de una niña, ¿no? Sí, es una nena, y si me permitís, los 3 primeros parrafitos para que tengan una idea. Esta nena está triste y pregunta ¿por qué te fuiste? Y de repente escucha una voz que le dice: ¿me sentís? Estoy acá, no me fui. Las tacitas de café con leche que te regalé siguen en la repisa, y la bufanda que compramos en esas vacaciones la seguís usando. ¿Lo ves? Sigo estando. Bueno, le sigue hablando esa voz y le va diciendo en todos los lugares donde sigue estando, ¿no? Claro, en todos los rincones, ¿no? Sí. Donde puede, porque yo entiendo eso también, ¿no? Que nosotros cuando estamos atravesando esa ausencia, ¿no? Y sentir esa ausencia, qué lindo que es ir en búsqueda de esos encuentros, de ese encuentro a través de un objeto, de un recuerdo. Qué importante es que en la casa, en el hogar, más que nada enfocado a los niños, lo digo, ¿no? Que no se oculte, sino que todo lo contrario, porque muchas veces pasa que el adulto en realidad lo que no puede es conectar con su dolor propio, ¿no? Y obviamente que más difícil es después hablar de eso con un niño. Así que yo creo que es muy saludable. Sí. Es lo que me estás contando, habla un poco de eso el libro. Sí, te iba a contar que la única persona que no le gustó este libro fue una estudiante docente que estaba enojadísima y decía: no, ¿cómo le van a leer un libro sobre la muerte a las infancias? Enojadísima. Sí. Empezó a hablar de su historia, y ella, cuando tenía 7 años, su abuela falleció, era su abuela preferida, y su mamá le dijo: de este tema no se habla más.
Sí. Y en ese momento se estaba muriendo su madre de una enfermedad, y ella obviamente tampoco hablaba con la madre, porque era esta misma madre que le había prohibido hablar de la muerte, ¿no? Entonces mirá lo necesario que hubiese sido que ella hubiese podido hablar de su abuela, de lo que la quería, de todo esto, ¿no? Sí, entonces, totalmente. ¿Sabes qué? Me vino esto que vos decías de que no se habla, y aparte que vos contabas, ¿no? Que de chiquita tenías la idea de que las personas se morían de viejas. Claro. ¿No? O de ancianas. Claro. Y bueno, qué sé yo, es difícil, ¿no? Acercarle esta información a los chicos porque es muy delicado y uno no sabe qué fibra está tocando. Igualmente yo siento que los niños hoy por hoy están súper abiertos, vienen como mucho con otro chip, ¿no? Como que vienen más entendiendo que es algo natural, ¿no? Sí, mira, yo voy a las escuelas y había ido a hablar sobre otro libro. Entonces a unos nenes y nenas les interesó el título y me dice, ¿de qué se trata? Y les conté de qué se trataba y un nene me dice, ¿sabes que mi abuelo se murió para salvarme, literal? Y le digo, ah, sí, le digo, ¿por qué? Dice, porque él me estaba llevando en cochecito, yo era bebé y venía un auto a toda velocidad y él para salvarme me soltó fuerte y el auto lo atropelló a él y se murió. Yo me quedé 2 segundos así, le digo, ¿y vos lo sentís a tu abuelo? Me dice, sí, en forma de viento. Así como me dijo eso, lo más tranquilo, se fue a jugar al recreo con los amigos. Yo me quedé así, qué fuerte la historia, pero digo, ellos viven con otra naturalidad. Si nosotros viviéramos con esa misma naturalidad, ayudaríamos a que la muerte física forma parte de la vida. Claro. El tema es que eso, para nosotros es tabú, ¿no? Hay muchos temas que para las adultas y los adultos siguen siendo tabú, pero que uno no los hable... No quiere decir que lo pasen. Van a seguir pasando, claro. y todos percibimos. Hay algo en el aire que se percibe. Por eso los secretos, ¿viste? Cuando se guardan secretos de familia, qué sé yo, que no es para mí no es sano. Sí. Porque eso igual está. Claro, sí, está. Esa es la energía, ¿no? La energía de eso está. Y a mí me llama la atención cuando uno les abre esa puerta a los más chiquitos. Después tienen un concepto de la vida diferente. O sea, crecen... con una libertad y una sensación de disfrute, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de estos temas en la casa. Y bueno, un libro infantil donde trate este tema me parece que es súper valioso. Que voy a una escuela que fui, a la maestra se le había muerto hacía poquito su papá. Entonces le pidió a la bibliotecaria que lo leyera a ella porque ella se le iban a caer unas lágrimas. Entonces cuando la bibliotecaria lo estaba leyendo, los nenes la miraron a ella y ella se le caían unas lagrimitas. Entonces de a uno se fueron acercando y la fueron abrazando. Y fue un abrazo grupal de todo el curso hacia ella. Ella no se lo olvida más, los chicos tampoco. Cuando yo llegué ya a la escuela era, Magela, queremos que nos cuentes de Acá estoy, es nuestro libro preferido, ¿no? Entonces digo, porque había generado un momento de empatía y de comunión, digo, y esas cosas... y los chicos están reabiertos, ¿sabes? Están reabiertos, y lo mismo otra nenita, que la abuela estaba internada en un geriátrico, la abuela materna, entonces la abuela paterna, que es la persona que yo conozco, ella le decía, no sé dónde está la abuela no la veo más, ella estaba re preocupada que no veía a su abuela, y le dijo a su hija, ¿por qué no la llevan al geriátrico? Porque ella necesita ver a su abuela. Bueno, finalmente la llevaron y ella estaba feliz porque la abuela estaba un poco perdida, pero ella estaba feliz porque ¿dónde estaba su abuela si no, no? Bueno, pasa también eso, ¿no? Como que, bueno, a mí me pasó con mi hija, yo siempre cuento esto, que cuando murió mi mamá, ella insistía con preguntarme qué había pasado y yo siempre le decía algo diferente, ¿no? Como diciendo, bueno, está en el cielo, bueno... No, como que no sabía qué decirle y explicarle y aparte como que quería salir de la situación rápido, ¿no? Obviamente que esto fue hace muchos años, que no tenía todo el conocimiento que tengo ahora. Y me acuerdo que en un momento fue que le dije, bueno, hija, la abuela se murió. O sea, le puse así, se lo dije así muy, muy directo y ella me miró y siguió jugando y nunca más me preguntó nada. Y yo ahí entendí que lo que sucedía es que yo no lo tenía claro, no sabía, o sea, estaba como muy embarullada todavía y estaba como muy, ¿no? Muy atravesada por lo que había pasado y no podía ponerlo en palabras yo. Cuando yo pude, ella lo entendió. Entonces me parece que también es muy importante tener en cuenta que los niños están dentro del campo emocional de los padres, ¿no? Hasta que son adolescentes, ya después de la adolescencia la cosa cambia. Pero hasta esa edad, todo lo que le pasa a los niños tiene que ver con los adultos. Así que también es importante que esto lo podamos decir, ¿no? Y compartir, porque bueno, cuando uno se mira, también está mirando al hijo, a los hijos.
de alguna manera, ¿no? Tal cual. Así que me parece, y qué lindo también poder haber canalizado todas estas pérdidas que contabas, que han cambiado tu vida. Encima, por lo que contás, fueron etapas totalmente distintas a través de la escritura, porque también esto, ¿no? El arte está ahí como disponible para poder ayudar al camino de entendimiento. A veces, vuelvo a decirlo, no hay un espacio donde podamos hacerlo, y bueno, a través de la escritura me parece hermoso. Sí, por eso yo siempre digo que es importante que cada uno busque qué es lo que le sirve. A mí me sirvió escribir, a otras personas les sirve dibujar, pintar, a otras personas les sirve ir a caminar, a otras personas les sirve hacer jardinería, ¿no? Buscar eso de dónde descargar y sacar. Mismo escribir, yo escribía diarios íntimos de chica, no se lo mostraba a nadie, también. Pero ya eso era un proceso terapéutico para mí. Yo siento que lo sabíamos. Te ayudaba, y no lo sabíamos, te ayudaba a ponerlo con una distancia, ¿no? Y sacarlo. Entonces, siempre como esto, animo a que cada uno busque eso que le sirve. Sabes que en el proceso de duelo, eso es estar en movimiento. Viste que está siempre eso que se dice, bueno, el tiempo lo cura todo. Y en realidad no es que el tiempo lo cura todo. Lo que cura, o lo que sana, o lo que libera y te ayuda a poder transformarte a partir de esa pérdida, es estar en movimiento y ir en búsqueda de cosas que me hagan bien, que me ayuden a canalizar esto que me pasa, y también conectar con el dolor, ¿no? Tener ese tiempo donde la emoción pueda salir y porque todo eso adentro es dañino, ¿no? En algún momento el cuerpo lo va a manifestar. Entonces es muy importante, si bien buscar estos momentos donde uno puede canalizar, y también conectar con el dolor y, bueno, habilitar lo que sentimos, ¿no? Como que validar la emoción. Si quiero estar en mi casa, no quiero ver a nadie, permitírtelo. Obviamente que siempre pedir ayuda si uno siente que ese contacto con el dolor es frecuente, es continuo. También obviamente hay que estar atento y bueno, y rodearse de gente que nos abrace, que nos contenga. Y bueno, creo que una cosita más otra no hacen que uno pueda seguir con la vida y bueno, ir superándolo, ¿no? Sí. Igual eso, como decías, vale estar triste, vale estar enojado, estar enojada, forma parte del proceso natural de duelo. Yo lo estuve, estaba enojadísima con la vida, como mi papá, que era un ser de luz, que era un indispensable. Yo digo que hay gente que son indispensables. Mi papá era médico, en Campana vivía, lo querían todos sus pacientes. Bueno, pero cuando pude pasar toda esa etapa y pude agradecerle a la vida, haber tenido el papá que tuve, la tía que tuve, la abuela que tuve, ¿no? Y de verdad sentirme bendecida, los tuve, sí, me hubiese gustado tenerlos más, sí, pero los tuve. Y todos esos valores y esas enseñanzas y ese acompañamiento estuvieron, ¿no? Entonces poder verlo. Y de hecho, la nena empieza siendo chiquitita, pero finalmente ella va creciendo hasta que es una mujer, porque el duelo no es algo que se supera. El duelo te acompaña toda la vida. Es algo que te acompaña, ¿no? Pero ya no llorando, ¿no? Sino ahí, ¿no? Ay, qué lindo. Sí, las imágenes son hermosas. Las hizo Karu, que es una ilustradora con la que somos amigas. Y trabajar con alguien que ya sos amigo y ya te conoces, compartís, ¿no? miradas de la vida. Ella también atravesó procesos de duelo. Así que eso también como que nos hermanó porque a mí lo que me pasaba cuando falleció mi papá es que no me entendían mis amigos y mis amigas no me entendían. Y bueno, dale, ya está, ¿no? Y pasaban los años. Bueno, siempre está eso, ¿no? De querer apurar. Bueno, eso es porque uno no sabe cómo ayudar. Cómo ayudar, y yo siempre digo, bueno, cuando no sabemos qué decir, no digamos nada. Es mejor el silencio, ¿no? Porque si no es como apurar el proceso del otro, y el otro, bueno, tiene sus tiempos. Sí. ¿No? Así que bueno, qué lindo que pudiste encontrar a alguien que aliarte también para poder que nazcan tus libros. Y tenés otro más ahí también, ¿no? Sí, Sola en el Bosque. Tengo 10 libros, 10 publicados ahora y salen 3 más ahora para la Feria del Libro. Así hermoso. Que sí. Y Sola en el Bosque, aborda el abuso sexual infantil y la violencia familiar. Tanto la ilustradora como yo pasamos por situaciones de abuso. Yo siempre digo que hay escritores y escritoras que dicen que escriben desde la fantasía, que inventan todo. Yo digo al revés. Todo lo que yo escribo tiene que ver con mi vida, con procesos, con vivencias. Y como pasar por un abuso es algo que te deja huellas y te deja marcas y
mucha terapia en Ya, el de por medio, sí. queríamos hacer este libro para ayudar a infancias y adolescencias a poder tal vez ponerle palabras a los silencios mucho antes de lo que pudimos nosotras, porque nosotros pudimos ya cuando Claro, éramos bastante más grandes, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Nos asesoraron psicólogas y psicólogos. Yo siempre trato de que mis libros tengan esa cuestión, o Claro. licenciadas en educación o psicólogas, para que además del literario sirva de Claro, que acompañamiento sea emocional. terapéutica Sí, la tal lectura, cual, ¿no? Qué tal interesante eso, me parece hermoso, Sí. me parece un acto de amor al prójimo enorme, porque, bueno, siempre, a mí me pasa que todo lo que hago tiene un trasfondo terapéutico, porque me parece que la vida se transita de otra manera cuando uno se puede observar y puede... observarse y fluir con la vida, ¿no? Es una manera de fluir y entender y aceptar, bueno, ¿no? Todas las cosas que Sí. pueden surgir a través bueno, de estas situaciones, ¿no? Tan fuertes. Y me parece también esto, ¿no? Que es una herramienta para que los terapeutas puedan también abordar los temas con los niños, ¿no? En consultorio. Sí, también. de hecho lo usan mucho y son muchas las personas que me escriben y le escriben a la ilustradora poniendo en palabras esto que les pasó, señoras de 80 Claro. años diciéndonos que es la primera vez que se lo cuentan a alguien, cargando toda una vida con eso, ¿no? Claro. Mamás que agradecen que su niña pudo hablar adelante de la cámara Gesell a través del libro porque antes no podía. Sí. Cosas así fuertes, pero esto, ¿viste? Ya sentir que ayudaste a una persona... ya Sí, está, sí, ya sí. lo que yo Misión quería cumplida. hacer, sí, tal cual, sí, así que, y siempre están esos mensajitos, esos audios agradeciendo. Y sí, porque seguramente es darle también calma quizás a una familia, ¿no? Que no sabía cómo abordar el tema o a través de estos libros es una gran ayuda. Sí, Así y también que ellos vean que la que escribió pasó por esa Claro. situación y pudo hacer algo con Que eso, sabe y también- pudo levantarse, Claro. y pudo seguir, y pudo canalizarlo, ¿no? Y la Sí. resiliencia. Creo que es un lindo mensaje, ¿no? Es un lindo mensaje, es verdad. Gracias, Muchas gracias por muchas haber gracias. venido. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo íntimo. Chau, chau.